Nosotros tenemos importante información siempre para todos ustedes. Recuerden que pueden seguirnos y siempre pendientes de toda la información en www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también a través de todas nuestras redes sociales. Damos inicio a esta mesa informativa saludando a mis queridos compañeros. Buenos días, chicos. Hola, ¿qué tal, Meche? Un poco de frío hoy en la capital. Bastante, sí. Bastante. Pero recargados de noticias, sobre todo electorales del día de hoy. ¿Cómo están, compañeros? Hola, ¿qué tal, amigos televidentes y quienes también nos sintonizan en las redes sociales y en Pública FM? Pues hoy estamos cargados de información porque nos acercamos a las elecciones y también conocemos ya ciertos detalles de lo que va a ocurrir en la jornada de los comicios del día domingo. Por ejemplo, se ha establecido ya un operativo de seguridad en el que en 7 provincias habrá en ciertos recintos, 162 en total, una seguridad especial que la policía ya lo ha detectado. Le vamos a contar más detalles adelante. Además, en otros temas, habló el abogado de Olavini, lo contactamos ayer y le preguntamos, ¿van a plantear una posible demanda contra el Estado ecuatoriano? ¿Qué fue lo que nos respondió? Se lo tenemos preparado, pero compañeras, también quisiera preguntarles si ayer, a propósito del cometa verde, lo pudieron ver. Súper nublado estuvo el cielo. El clima que tenemos acá en la capital. Muy bien, pero también vamos a conocer cuáles son las multas si es que usted no va a votar, si es que usted no asiste a las capacitaciones, así que quédese porque más adelante le estaremos contando. Todos los previos antes de las elecciones de este día domingo 5 de febrero, el día de hoy aquí en esta mesa informativa. Vamos de inmediato con los titulares. $52.000 policías custodiarán la jornada del domingo 5 de febrero, además de las tareas de seguridad y control a la delincuencia. La Agencia Metropolitana de Tránsito inició el proceso de matriculación y revisión vehicular. El primer dígito de la placa será atendido en enero y los rezagados en los siguientes meses. Nuevos generales y ascensos superiores en la Policía Nacional. El presidente Lasso destacó el trabajo de los uniformados en la lucha contra el crimen y fustigó a ciertos jueces que dejan en libertad a los delincuentes. En deportes, el ecuatoriano Moisés Caicedo es parte de un cortometraje sobre los fichajes en el fútbol inglés luego de la negativa del Brighton de vender su pase. En lo más importante del mundo, el centro y sur de los Estados Unidos afrontan la segunda gran tormenta de este invierno con la más baja temperatura y la cancelación de 4.000 vuelos. Mañana, 4 minutos. El plan operativo de seguridad para las elecciones seccionales de este 5 de febrero contará con 52.000 miembros policiales e instrumentos tecnológicos para el voto en las cárceles. Las autoridades de control anunciaron que tienen listos sus planes de seguridad para las elecciones seccionales de este domingo 5 de febrero. La Policía Nacional contará con 52.000 uniformados que se encargarán del resguardo en las vías y los recintos electorales. Como misión, la seguridad externa de los recintos electorales, la seguridad externa de las instalaciones del CNE a nivel nacional. Nuestra misión durante las elecciones seccionales y obviamente el Consejo de Participación y el referéndum 2023, trasladar y custodiar el material electoral de los centros de rehabilitación social y de la recepción del voto en casa a nivel nacional. Además, la institución resguardará las votaciones de las personas privadas de la libertad y aquellos ciudadanos que hayan optado por el voto en casa. Son 35 centros de privación de la libertad donde se tienen determinado que 5.497 personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada pues ejerzan su derecho al voto. En cuanto al voto en casa, son 711 inscritos, para lo cual se han previsto 110 rutas. En caso del ECU 911, la entidad contará con 7.437 cámaras y 3.326 servidores para atender a la ciudadanía en caso de emergencias. Vamos a acentuar la videovigilancia en los 4.380 recintos electorales considerados como emblemáticos, en las 155 juntas receptoras del voto en casa y en los 43 recintos electorales para personas privadas de la libertad y las 24 bodegas de acopio para el material electoral. Adicionalmente, la Policía Nacional tiene la facultad de detener a las personas que realicen proselitismo político en los recintos electorales y a quienes incumplan la ley seca. Manuela Bedón, Noticias 7.
Ok, entonces todo el contingente policial, 52.000 uniformados estarán preparados el día domingo para dar esta seguridad a todo el país, pero han especificado que son 7 las provincias en donde se centrarán más las estrategias de seguridad. Estas son las identificadas como la ruta de la droga por la Policía Nacional, que son Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Santo Domingo. Lo que sí se ha dicho, y hay que decirlo, amigos televidentes, es que la policía no tiene todavía o no ha identificado ningún tipo de amenaza, pero por precaución es que se llevarán a cabo estas estrategias dentro de estas 7 provincias y 162 recintos electorales. Lo que dijeron ayer en la rueda de prensa, que también causó, digamos, esta curiosidad por saber quiénes eran, el ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que hasta su despacho habían llegado 7 peticiones específicas de 7 candidatos para que se les pueda dar resguardo policial. Sin embargo, no adelantó quiénes habían sido, de qué partidos políticos, y tampoco si es que a los 7 candidatos en específico se les iba a dar protección. Lo que sí dijo es que seguramente en los próximos días la policía va a recibir más solicitudes para que se resguarde, sobre todo, como tú dices, Caro, en estas provincias en donde se tiene mayor registro de incidencia de violencia. Pero saben que también parte de estos operativos de seguridad es que los kits electorales, por ejemplo, están resguardados con custodia militar y están en los centros de procesamiento. Se van a quedar ahí hasta el sábado, cuando ya sean distribuidos, evidentemente, con el acompañamiento militar para evitar cualquier tipo de vulneración, porque recordemos, y ha pasado en otras ocasiones, que a veces se puede intentar tomar estos kits y las papeletas para poder luego hacer lo que es cambiarlos. Se han visto irregularidades, ¿no? Se han hecho las denuncias justamente, pero en realidad yo pensaría que si se solicitan estos resguardos de 7 candidatos, en los momentos que estamos viviendo, creería yo que todos deberían tener el mismo trato, no deberían existir preferencias, a pesar de las provincias de donde vienen estos candidatos. Pero sabes que justamente aquí le preguntamos a Fausto Salinas hace unos meses, le decíamos esto de los narcocandidatos, de los que son... la narcopolítica que estamos claro, viviendo. pero dice, es complicado poner, sí, en general, no hay muchos policías para toda la seguridad que se necesita. Decía, es muy difícil que en elecciones pongamos por lo menos 2 uniformados atrás de cada uno. Por cada candidato, ¿no? Claro, son muchísimos candidatos. Y también lo que estábamos conversando mientras veíamos la nota sobre el voto de las personas privadas de la libertad, y solo para, digamos, aclararlo, las personas privadas de la libertad que no tienen sentencia ejecutoriada son las personas que están entonces facultadas a poder votar. Tienen el derecho serán las primeras que voten, de hecho son las que dan inicio al proceso electoral con este voto facultativo que tienen las personas, pero como lo has dicho, las que no tienen sentencia ejecutoriada. Por ejemplo, entonces, alias Fito, líder de los choneros, que tiene sentencia por asesinato, no puede votar hoy. Ajá, podría no. Más que nada con este voto facultativo, sí, y también en casa también, ¿no? Sí, exactamente, así que pendientes de eso. Vamos a continuar. Desde el 2008, tanto policías como militares fueron reconocidos como sujetos políticos. Por eso, en estas elecciones, cerca de 100.000 uniformados podrían valer su derecho al voto facultativo. Desde hace 15 años se les dio a policías y militares el derecho al voto facultativo, que según ellos les permite elegir a los gobernantes y participar de esta fiesta democrática. A mi pensar, creo que es algo bueno, porque nosotros podemos también ser parte de este derecho. Poder ser partícipes para poder escoger a la persona que nos represente, a todos como comunidad. Según los datos del Consejo Nacional Electoral, el pico más alto de sufragios fue en 2013, con el 46,9% de votos de militares y más del 50% de los policías. Sin embargo, estas cifras bajaron en 2019 entre el 4 y el 6% respectivamente, y explican que en ocasiones no votan, ya que no están de acuerdo con los candidatos en la provincia donde están sirviendo. Si bien es cierto, nosotros estamos 24/7 velando por la seguridad de la ciudadanía, entonces debemos de ejercer nuestro derecho siempre y cuando no descuidemos el cuidado y la seguridad de las personas. El Instituto de la Democracia capacitó a toda la población que puede ejercer el voto facultativo, como adolescentes entre los 16 y 17 años 11 meses, adultos mayores, policías y militares. Resumidamente les detallamos qué tipo de autoridades vamos a elegir ahora, qué papeletas, la forma de votación. Es importante decirles que como cambiamos el método de asignación de escaños, pues ellos tienen otra forma de votar, que es ahora en lo que normalmente, digamos, le conoce como en plancha.
Actualmente 35.000 militares pueden votar, 41.000 policías y 635.000 adolescentes. Si usted desea informarse e informar a un miembro de su familia que tiene derecho al voto facultativo, puede ingresar a www.institutodemocracia.gov.es. Manuela Bedón, Noticias 7. El voto facultativo está establecido en el artículo 62 de nuestra Constitución para las personas de 16 y 17 años, ¿no? En adelante, de 18 a 65 años, todos los ecuatorianos estamos obligados a ejercer nuestros derechos al sufragio, a excepción si nos encontramos en el exterior. Ahí también existe esta opción de no sufragar, de no caer tampoco y no incurrir en las multas por no votar, pero en adelante, de 65 años en adelante, también los adultos mayores pueden tener esta opción de no sufragar o elegir las otras opciones como el voto en casa. Ese es el punto clave, que el voto facultativo te permite que si tú no votas por X razón, no recibes la multa que es del 10% de un salario básico, es decir, $45. El resto de la población de 18 años a 65 que reside en el Ecuador tiene la obligación, de lo contrario hay esta sanción económica a propósito del siguiente reportaje que tenemos. Y eso también se aplica, perdón, Lauta, antes de pasar al siguiente reportaje, a los extranjeros que viven más de 5 años en el Ecuador y que se han inscrito también para sufragar. Ellos también entran dentro de este padrón electoral que se está considerando para las elecciones. Ahora fue extraño, mi mamá que es extranjera, por ejemplo, ella tenía derecho a este voto facultativo y en las últimas elecciones, por lo menos 3, 4 procesos, los quitaron a los extranjeros. Hoy en día muchos ya no están registrados y eso les impide. Una limpieza del padrón electoral y perdieron este derecho a la votación y muchos han seguido un proceso para regresar y pues rescatar este derecho que tenían por vivir tantos años en el país. Así es, y también hablando de este voto facultativo que tienen los uniformados, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ellos están teniendo unas capacitaciones para poder acceder al sufragio. En estas capacitaciones además se les está diciendo la obligación que ellos deben cumplir el próximo 5 de febrero. Una de ellas es controlar que se respete, por ejemplo, la ley seca que ya empieza el día de mañana. El día de mañana, al mediodía, exactamente, mañana empieza. Y bueno, dentro de todo esto están las multas, que hay que tenerlas muy claro. En el caso de no sufragar, estos son los montos de las multas que se deberá pagar por incumplir las disposiciones electorales. Presten mucha atención. Este 5 de febrero los ecuatorianos están llamados a las urnas. Se elegirán autoridades seccionales, prefectos, alcaldes, miembros para las juntas parroquiales, concejales, vocales para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también se votará por el referéndum. Existe desconocimiento en la ciudadanía sobre las multas a cancelar en caso de no sufragar o de alguna infracción electoral. Fausto Camacho, vocero de Voces por la Democracia, puntualiza que existe una variación en el valor de las multas, pues con el incremento del salario básico unificado, los montos cambian. Nuestra obligación de votar, pues esa obligación no es para todos, es para la mayoría de los miembros del registro electoral. Es decir, están exentos de esa obligación de votar los muchachos entre 16 y 18 años, las personas mayores de 65 años y las personas que tengan discapacidad. En las calles, la ciudadanía dice desconocer el valor de las multas en caso de infringir electoralmente y no acudir a sufragar, o también si se es parte de una junta receptora del voto y no conformarla. No sé exactamente, sé que hay una multa, pero no sé exactamente el valor de cuántos son las multas. Las mismas elecciones, si bien es cierto hay mucha propaganda, pero que no informa mucho, que digamos. Si usted no asiste a sufragar, tendrá una multa del 15% del salario básico unificado, que equivale a $67.50. Si usted abandona la junta receptora del voto sin ninguna justificación, la multa va de 11 a 20 salarios básicos, equivalente a $4.950 y llegar hasta los $9.000. En caso de que usted no asista a sufragar, la multa será del 10% del salario básico unificado, equivalente a $45. A partir del inicio de la ley seca, este viernes 3 de febrero al mediodía, se iniciarán con los controles y operativos en cuanto al cumplimiento del Código de la Democracia. Bueno, ya lo sabe, entonces tenga mucho cuidado de no infringir ninguna de estas normas que ha establecido el CNE que se deben cumplir, porque son montos económicos que de verdad van de diferentes valores y que finalmente pueden afectar. Imagínate tú por abandonar la mesa. ¿No? Y se fue en la última reforma, lo comentábamos, y por esa hora de $4.500 a $9.000. Bastante. Entonces, eso sería si, por ejemplo, yo ahorita, esta es una mesa electoral, yo la abandono, me voy, $9.000 me caen. Denunciamos. Sí, me ponen. Pero otra cosa que es importante con el tema de la ley seca.
no se le vaya a ocurrir, por favor, ir a votar en estado etílico, pese a la cantidad de memes que se mencionan sobre el tema. Aparte de estos $225, lo podrían poner preso también, o sea, y es que se identifica, de hecho les pueden llevar detenidos si es que se logra identificar que alguien asiste en estado etílico a ejercer su derecho al sufragio, y ese momento puede ir detenido. Pero también considerando este tema de no tener la papeleta de votación, si es que uno no va, pues el proceso en sí no es engorroso, pero sí incurren las multas, ¿no? Así es. Nuevamente, entonces, ¿cuáles son las multas si es que usted infringe alguno de estos pues, puntos que hemos mencionado aquí? Multa por no votar, $45, es del 10% del salario básico unificado. Por no asistir a las capacitaciones del CNE como miembro de la Junta Receptora del Voto, que ahora ya son obligatorias, también es del 10% del salario básico. Multa por no cumplir como miembro de la Junta Receptora del Voto, $67.50. Y como lo decíamos, por abandonar funciones ya el día de las elecciones, de 4.500 a 9.000. ¿Pero de qué dependerá que sea 4.500 o 9.000? Depende de si eres vocal, si eres presidente, si eres presidente de la mesa y te vas, dejas así, es mucho más grave. Yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez, no que las hayan sancionado, porque sé que no, pero les tocó hacer mesa alguna vez? Nunca, ¿no? Yo tuve que estar en mesa, pero claro, como siempre he estado trabajando en periodismo, no he podido. Y justamente hay espacios en los que se permite justificar eso en el CNE, se puede justificar en el caso de que, por ejemplo, estuvo fuera del país llevando su pasaporte, haciendo un procedimiento, puede sacar el carnet de votación y no tiene que pagar la multa. Entonces hay un proceso también en el caso de que no pueda votar, pero tenga una justificación que está amparada dentro del Código de la Democracia. Bueno, y también es una realidad que se prioriza a los estudiantes y estudiantes universitarios para que estén en mesa, ¿no? Están en la facultad por la juventud también tener unas jornadas mucho más largas, aunque esta ocasión se han determinado diferentes funciones para las personas que están en las mesas, entonces así va a ser mucho más ágil el proceso. Y la ley seca, no se olviden, desde mañana al mediodía hasta el lunes al mediodía. No se termina el mismo domingo. Caramba, ¿no? El cumpleaños de Andrea, que es el domingo, lo queríamos celebrar el viernes, no se va a poder entonces. O bueno, de otras maneras. Puede celebrar sin alcohol, Lautaro, no es necesariamente el alcohol. Pero el brindis nos quedamos pendientes. Bueno, y si no conocen, amigos televidentes, cuántas papeletas les van a entregar este domingo 5 de febrero o en qué ánfaras las debe colocar, nuestra compañera Olga Velasco preparó un informe con más detalles de la distribución en cada junta receptora del voto. Veamos. Si le preocupa con lo que se va a encontrar el día de las votaciones, aquí se lo contamos. La Junta Receptora del Voto va a estar conformada por un biombo y 2 urnas, además de la mesa principal donde se entregarán las papeletas. Entregamos nuestra cédula de identidad e inmediatamente nos darán las 7 papeletas para el área urbana y 8 para el área rural, además de la papeleta para el referéndum. Una vez en el biombo, no se preocupe si usted no trajo su propio esfero, pues contará con un marcador. ¿Cómo era de votar? Algo dijo el CNE. Una papeleta de la dignidad de prefecturas. Recordemos que esta dignidad es en calidad de binomio y deberá elegir a un prefecto por cada una de las provincias. De igual forma, recibirá una papeleta de color celeste correspondiente a la dignidad de alcaldes. Para concejales urbanos, una papeleta de color verde. Para concejales rurales, una papeleta de color lila. Y finalmente, una papeleta de color amarillo para los vocales de las juntas parroquiales. Recordemos que aquí se votará por lista, no se votará por candidato. Finalmente, usted recibirá una papeleta para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se refiere a los hombres candidatos, que deberá elegir 3 representantes. Para las candidaturas de mujeres deberá elegir justamente 3 representantes, y para los candidatos de los pueblos, nacionalidades, un representante. Recibirá adicionalmente una papeleta que contiene el referéndum. Que damos nuestro voto, podemos doblar la papeleta una sola vez y nos dirigimos a las urnas. Como les contamos, hay 2. En la urna de color blanco vamos a depositar las papeletas de las autoridades seccionales, y en la urna de color café depositaremos las papeletas respecto a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y del referéndum. Ahora sí estamos totalmente informados para votar. Olga Velasco, Noticias 7. Oye, muy bien, qué lindo reportaje de nuestra compañera. Quedó clarísimo ahora sí cómo votar. Entonces, ¿y cuántas papeletas van a hacer? Míralo usted también en el micrositio que va a estar subido en www.eltelegrafo.com.es. Ahí puede ver no solo este video, sino todo lo que usted necesita para el próximo 5 de febrero.
Y es que en ese micrositio también puede encontrar las de entrevistas que Byron Galarza hace todas las noches. Hoy entiendo que es la última porque ya entramos al silencio electoral. Ayer estuvo, por ejemplo, Dora Ordóñez vía Zoom. Ella es candidata a la prefectura de la SUAY del movimiento Hagámoslo con Chungo. Esta alianza entre Pachacútec y otras organizaciones. Estos son los planes o las propuestas que plantea Dora Ordóñez en el caso de ganar la prefectura de la SUAY. Lo que haremos es evitar que el resto del 33% del territorio que está concesionado y en fase de exploración avance hacia la fase de explotación. En Cuenca y en el Azuay no queremos minería a gran escala, sobre todo en las zonas de recarga hídrica. Este es un tema súper delicado. Tenemos 6.300 kilómetros de vías en el inventario vial de la provincia que están en responsabilidad de la prefectura. Lo que queremos hacer ahí primero es firmar mancomunidades, por ejemplo con el caso de Cañar, Morona Santiago, El Oro y Loja, que son nuestras provincias vecinas, ¿no? Y también queremos hacer y duplicar los esfuerzos con el equipo operativo que tiene en este momento la prefectura. Los recursos son limitadísimos, la mayor cantidad de vías están a nivel de lastre, es decir, cerca de 3.300 kilómetros están a nivel de lastre. Lo que vamos a hacer es optimizar el equipo caminero que tiene la prefectura y pasar de lastre a un nivel más arriba que se llama base vial. Muy bien, y el otro que es contendor de Dora Ordóñez, en este caso Marcelo Cabrera, exministro de Transporte, exalcalde, exprefecto de la SUAY, busca un nuevo periodo en la prefectura. Escuchemos sus planes, sus obras emblemáticas y lo que él propone en el caso de ganar las elecciones del 5 de febrero. Miren, nosotros vamos a proteger el agua, vamos a proteger nuestros recursos naturales, vamos a declarar áreas restringidas y de conservación a las que sean en la provincia de la SUAY, las que resulte de un estudio prolijo. Vamos a lanzar el proyecto Azuay Cuida el Medio Ambiente en conjunto con las universidades, con las asociaciones que hacen trabajo en el medio ambiente mediante convenios de concurrencia. Vamos a construir con los municipios 2 controles integrados, cuando menos, el uno en Puerto Inca y el otro en Huascachaca, en convenios de concurrencia con el municipio de Cuenca en un caso y en el otro caso con los municipios de Pucará o Santa Isabel o ambos. Y ahora en nuestro espacio de Tu Voto, nuestro compañero Lautaro Andrade nos contará cuál es la otra pregunta de la consulta popular que estará en la papeleta del 5 de febrero. Sin embargo, esta pregunta no tiene carácter nacional, sino únicamente para los habitantes de una parroquia de Morona Santiago. Veamos. ¿Sabían ustedes que este 5 de febrero habrá otra consulta popular, pero únicamente para los habitantes de la parroquia rural Sevilla Don Bosco? ¿Dónde queda esto? Pues en la provincia de Morona Santiago, y es que un total de 10.666 electores decidirán si esta localidad se independiza del Cantón Morona y se convierte en un municipio autónomo. Con el 50% más uno de los sufragantes que voten por el sí, Sevilla Don Bosco será quizás el cabildo 222 en el Ecuador. Pero vamos con datos de este lugar. Esta es la parroquia más extensa de todo el Cantón Morona, con 2.300 kilómetros cuadrados. Además, allí viven 85 comunidades indígenas shuar que equivalen al 85% de toda la población. Y es una parroquia que destaca por su vegetación, la selva amazónica, sus cascadas y como centro turístico religioso. Así que ya lo saben, el 5 de febrero conoceremos si el Ecuador suma un nuevo cantón. Para más información, léalo en el Telégrafo. Muy bien, con esto entonces nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque al retornar le contaremos sobre la revisión técnica vehicular que ya arrancó en la capital con los automotores cuya placa termina en 1. Ya regresamos. De la mañana, 26 minutos. Continuamos con más en Noticias 7. Olavini demandará al Estado ecuatoriano por los 4 años de proceso penal que afrontó y en el que finalmente lo declararon inocente. Además, el ciudadano sueco ya podrá retornar a su país. Casi 4 años tuvo que esperar Olavini para escuchar estos aplausos que significaban una cosa: inocencia.
Declararme inocente es obviamente una fantástica victoria para mí y todos a mi alrededor. Al sueco le acusaron en 2019 de ataque a la seguridad de sistemas informáticos por supuestamente tratar de ingresar a la plataforma de CNT en busca de información sobre Petroecuador, pero la fiscalía no lo pudo comprobar. Nunca se logró demostrar el acceso a un sistema de ningún tipo. Llegaron hasta pedir permiso para pasar, pero nunca pasó. Un perito de la fiscalía confirmó en la audiencia que no había delito. Lo que sí hubo, según el propio Vini y su defensa, fueron vulneraciones a sus derechos. Y todas las violaciones acumuladas al debido proceso y al derecho a la defensa de Ola. Vini es un experto en ciberseguridad que vive en el Ecuador desde el 2013. Ahora, luego de 3 años y 9 meses, podrá viajar a su país natal para visitar a su familia, algo que no podía hacer por la prohibición de salida del Ecuador y la presentación periódica ante un juez. La decisión de hoy convierte al Ecuador en un lugar más seguro para la ciberseguridad. El gobierno de Lenín Moreno lo acusó de conspiración y hackeo, al vincularlo directamente como miembro de Wikileaks y amigo cercano de Julian Assange. Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno. Pero finalmente no probaron el delito y ahora el Ecuador podría afrontar una demanda internacional, como anticipó su abogado Carlos Soria. Vamos a iniciar todas las acciones legales en contra del Estado ecuatoriano y de las personas que se prestaron para esta farsa. Lautaro Andrade, Noticias 7. Entonces, como vimos al final del reportaje, confirmado en boca del propio abogado de Ola Vini, Carlos Soria, van a presentar una demanda contra el Estado y contra las personas que están involucradas en estas denuncias, que de conocimiento público es la exministra de Gobierno, María Paula Romo, podría ser también contra el expresidente Lenín Moreno, porque son los que hablaron en su momento de que Ola Vini y de que había pruebas de que él intentó hackear al Estado ecuatoriano. Ahora hay que decirlo, este proceso no está cerrado, esta declaración de inocencia es de primera instancia y la Fiscalía anunció ya que apelarán esto, así que todavía les esperan algunas instancias para que queden firme la inocencia de ser ratificado por cortes superiores, y después de esto, pues también lo ha dicho la defensa, bien lo mencionas tú, pues irán a instancias nacionales e internacionales para poder que quede clara la inocencia de Ola Vini en esta demanda contra las personas involucradas y también contra el Estado ecuatoriano. Y además, solo para terminar, Ola Vini inclusive en su Twitter, cuando ganó la sentencia, puso bueno, esto no es el final, se vienen más cosas, más triunfos. Lo que sí también hay que acotar es que Ola Vini ha dicho, por parte de su abogado, que va a continuar en el país, no se va a ir al exterior, va a quedarse acá, sí va a irse a Suecia a visitar a sus padres, quienes han venido a visitarlo, por cierto. Que no se va a cambiar tampoco de domicilio. Exactamente, dicho, ¿no? Se queda acá totalmente. Bueno, lleva ya casi 9 años viviendo en el Ecuador, entonces... Ya tenía esa intención, de hecho, cuando fue detenido. Así es. Y a pesar de que sigue el proceso, de que van a existir apelaciones, tiene la facultad también de salir del país, o sea, ya no tiene ningún tipo de restricción. Chicos, nos vamos a la pausa publicitaria, regresamos enseguida. Estará con nosotros a 32 minutos y en nuestro segmento de entrevista ya se ha conectado vía Zoom nuestro entrevistado el día de hoy, Máximo Saldívar. Él es director regional para las Américas de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Muy buenos días, muchísimas gracias por su conexión a este espacio de noticias, Noticias 7. Y quisiéramos iniciar preguntándole, ¿usted va a ser o es uno ya de los observadores electorales? En principio, para que la ciudadanía conozca un poco más, ¿cuál es la labor que realiza este observador? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Sí, efectivamente estoy acá para ser testigo de este proceso electoral, invitado por el Consejo Nacional Electoral, junto a un grupo diverso de observadores de diferentes países del mundo y de América Latina. Nuestra principal función es dar ese soporte al Consejo Nacional Electoral, de ser testigos de que este proceso camine de manera transparente y fortalecer este proceso electoral, dándole un respaldo adicional a esa legitimidad que, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador ya la tiene y la logrará fortalecer aún más en este proceso electoral del próximo domingo. Pero es decir que entonces un observador, digamos, ¿cuáles son sus límites o hasta dónde puede llegar? Yo sé que, como ya nos dice, van a estar acompañando el proceso, pero en este caso, ¿se ubican en las juntas receptoras del voto? ¿Hablan con la gente de la mesa? ¿Cómo funciona exactamente el trabajo?
Claro que sí, no, usted lo ha dicho. Efectivamente hay un despliegue a nivel nacional que está coordinado por el Consejo Nacional Electoral y algunas fuerzas de seguridad. Nos desplazan por todo el país y tenemos acceso directo a las juntas de votación donde podemos ver de primera mano y observar cómo se está llevando a cabo el proceso electoral. No solo el rol de los funcionarios de las casillas electorales, si están abriendo a tiempo, si los materiales están completos, sino que también el comportamiento del ciudadano, ¿no? Y ver esa participación cívica. Y posteriormente pues se rendirá un informe, por supuesto, al Consejo Nacional Electoral de lo que cada misión de observación ha observado y las recomendaciones que le podemos dejar al Consejo Nacional para un próximo evento electoral. Ustedes también entonces estarán en el momento en que se empiecen a contar los votos en cada junta receptora. Así es, nuestro desplazamiento es para estar antes de la apertura y observamos durante el transcurso del día y por supuesto también para el cierre y ya el escrutinio. De acuerdo. ¿Qué ocurre si es que ustedes miran justo, por ejemplo, en el conteo de votos, si ustedes miran alguna irregularidad? ¿Se pueden pronunciar en ese mismo momento o todo lo veremos en el informe que se hace después de las elecciones? Pues obvio no podemos intervenir en asuntos internos, ¿no?, del Ecuador, pero sí, nuestra función está precisamente para ver y si se ve o se detecta alguna anomalía, por supuesto que la reportaremos a las autoridades que estén presentes en ese momento, tanto del Consejo Nacional Electoral o de alguna otra instancia pública, para que tengan conocimiento y se trate de enmendar lo que está pasando en ese momento. Por supuesto que sí podemos hacer eso y posteriormente también quedará reflejado en el informe. Y si, por ejemplo, yo como votante voy a sufragar y veo que hay algún problema, algún inconveniente, ¿puedo acercarme a un observador internacional y pedirle ayuda? O sea, ¿eso también es parte de lo que ustedes podrían ofrecer a la ciudadanía? Claro que sí. Estamos ahí para ser testigos, ¿no? Y si un ciudadano ha detectado algo que nosotros no hemos visto en ese momento, por supuesto que puede llegar con los observadores, hacer de nuestro conocimiento y nosotros lo trasladaremos a las autoridades pertinentes del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es su análisis también, toda esta, digamos, esta campaña que hemos tenido y a pocos días de que vayamos a sufragar? ¿Cuál es la opinión que ustedes también tienen respecto de cómo se ha llevado a cabo el cronograma electoral que hasta el día de hoy hemos tenido? Mire, yo la verdad creo que es muy importante resaltar el crecimiento que el Consejo Nacional ha tenido. Si usted compara el proceso anterior de las elecciones generales del 2021, han hecho una inversión muy fuerte, no solo en equipos, sino que en capacitación de su personal en materia tecnológica. Se ha logrado reducir las vulnerabilidades del sistema tecnológico del CNE. Yo creo que están mucho mejor preparados para afrontar este proceso electoral, que si bien no es una elección general que lleva una carrera presidencial, pero tiene una serie de complejidades por ser una elección municipal con diferentes candidatos, además de los otros componentes que esta elección lleva, ¿no?, como es también el referéndum. Pero hemos visto con suma satisfacción cómo el CNE está preparado tecnológica, materialmente, con el personal calificado para afrontar este reto electoral y ofrecerle todas las garantías posibles al ciudadano para que ejerzan su derecho al sufragio y que ese voto y esa voluntad popular será reflejada el día cuando se anuncien los resultados. Y siguiendo el hilo de la pregunta de mi compañera, ustedes, la organización que representan, IFES, hacen informes periódicos sobre el Estado democrático de las naciones. La duda que me cabe en este caso es, ¿el Ecuador democráticamente en procesos electorales en qué nivel se encuentra a escala regional, comparando con procesos electorales que han existido hace poco en Colombia, en Chile, en Perú también? Sí, muy buena pregunta. Precisamente nosotros también brindamos asistencia técnica y hemos estado presentes en Ecuador desde las elecciones del 2021, acompañando al CNE en áreas de ciberseguridad, ciberhigiene y en capacitación. Y podemos decir con certeza cómo se ha mejorado todos sus sistemas de esa elección para acá. Ahora, en lo que refiere a su pregunta del entorno democrático, Ecuador ha dado grandes pasos en su desarrollo democrático. Al Consejo Nacional Electoral le tocó afrontar una elección presidencial bajo unas condiciones muy difíciles, que ustedes recordarán, también fue la pandemia del COVID.
y podemos ver con certeza cómo esos pasos para fortalecer sus instituciones democráticas se están dando. Y el Consejo Nacional Electoral es un ejemplo de cómo esas instituciones democráticas se han fortalecido y están brindando esa certeza al ciudadano que cuenta con unas instituciones democráticas fuertes en el contexto regional e internacional. Muy bien, estaremos pendientes entonces también del informe que se reporte después del 5 de febrero, el día en donde acudiremos a las urnas. Muchísimas gracias por su conexión a este espacio de noticias. Muchas gracias. Feliz día. Conversábamos con Máximo Saldívar, director regional para las Américas de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque al retornar hay noticias deportivas. El jugador más veterano en la historia del fútbol continúa con su carrera a los 56 años de edad. Ya regresamos. Hola, hola, muy buenos días, feliz jueves aquí, allá y más allá también. Ya se siente que llega el fin de semana, un fin de semana también un poco particular por las elecciones, pero bueno, nosotros arrancamos aquí con la información deportiva porque hay novedades nuevamente con Moisés Caicedo, que ha sido parte y ha sido considerado en un corto de comiquitas para hablar sobre el mercado de pases que finalizó el 31 de enero. Ahí estamos viendo precisamente y empiezan con Cristiano Ronaldo y su fichaje para el Al-Nassr de Arabia Saudita. Y en medio de esto también, miren, ahí está Moisés Caicedo y que intenta acercarse al Arsenal, pero las gaviotas, que es como es conocido el Brighton, pues se acercan a él y lo picotean para sacarlo del paso. Finalmente, este corto termina con Leo Messi buscando el canal en donde se habla de su campeonato mundial, vistiendo la camiseta del PSG, por cierto. Así es que ese es la novedad con Moisés Caicedo, que ha dado bastante de qué hablar. ¿Qué opinan, chicos? Es protagonista, ¿no? Sí, en el fútbol internacional. Animado también una parte que no se ve acá. Hay un recuadro donde sale que se está haciendo, digamos, una recolección de dinero que se necesita para poder contratarlo a Moisés Caicedo también, ¿no? Eso es parte de lo gracioso de este corto. Bueno, el corto dura 2 minutos con 41 segundos y pasan por algunas de las principales novedades de este mercado de fichajes. En todo caso, ya sabemos cuál es el final de la novela. Niño Moy continúa en el Brighton y vamos a ver qué pasará con este tema más adelante. Ahora vamos a hablar de algo que también ha causado sorpresa a nivel internacional y es el fichaje de un jugador que tiene 56 años, miren ustedes, quien es una leyenda además en su país, que es Japón. Se trata de Kazuyoshi Miura. Él es actualmente el futbolista más longevo en jugar en el fútbol internacional, poco de cumplir además 56 años, ya el 26 de febrero tendrá 56 años y estará jugando en la segunda división de Portugal en el Oliveirense. Además, esta estrella que decíamos del fútbol japonés empezó su carrera en el 86 en el Santos de Brasil, ha pasado por Italia, Croacia, Australia y Portugal es el 6º país en el que estará militando. Así es que, bueno, qué interesante. Ha dicho que quiere jugar por lo menos hasta los 60 años. Es su pasión el fútbol y así lo demuestra. ¿Qué juega él? ¿Cuál es su posición? Delantero. Él es delantero. Y eso llama la atención, ¿no? Porque los delanteros se desgastan mucho más que otros en su campo de juego. Generalmente los porteros son los que pueden llegar a una edad más avanzada para jugar en el fútbol internacional, pero bueno, vamos a ver qué ocurre entonces. Como él, también en el fútbol. Más que nada, ¿ustedes vieron Supercampeones? Sí. ¿Y Oliver Atom? Claro. Bueno, él es Oliver Atom. ¿Sí? Sí. O sea, Se basaron inspirado en él. Está inspirado en él, así es. Sí. Bueno, ahí nos muestra un poco el estilo de vida que llevan los japoneses, ¿no? Debe tener mucho que ver con la alimentación y todos los rituales que tienen para poder llegar a eso, su mentalidad, para llegar a esos niveles de profesionalismo, que ¿no? Un deportista de alto rendimiento también ya tiene de por sí una vida bastante controlada. A esto súmale todos los genes que debe tener ya de sus antepasados. Entonces, bueno, por eso es que puede llegar a los 56 años. Ojalá que muchos más podamos llegar a esa edad
con toda esa energía. Vamos a hablar ahora del PSG porque más allá del resultado que fue de 3-1 frente al Montpellier, Mbappé tuvo una participación para el olvido. Aquí está este crack del fútbol francés. Tuvo la oportunidad, tenemos información deportiva y en la noche también tendremos detalles de lo que ocurra a lo largo del día en nuestro programa Los Fanáticos, así es que ahí les esperamos también. Compañeros, continuamos con más con ustedes. Gracias, muy buenos días. Buenos días. 7:47 y vamos a continuar ahora hablando sobre la revisión técnica vehicular que ya arranca en la capital con los automotores cuya placa termine en 1. Nuestra compañera Manuela Bedón se encuentra desde el Centro de Revisión del INCA para contarnos cómo se desarrolla este proceso. Buenos días, estudios, amigos televidentes. Esta mañana nos encontramos desde el Centro de Revisión Técnica Vehicular en San Isidro del Inca, en la capital, para contarles cómo se va a desarrollar el proceso de revisión técnica vehicular, valga la redundancia, este 2023. Nos acompaña esta mañana también la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Silvana Vallejos, y nos va a comentar un poco de cómo se van a desarrollar los horarios. Buenos días, directora. Muy buenos días. En efecto, Quito retoma la calendarización. Hemos empezado febrero de manera normal, atendiendo a todos los vehículos cuyo dígito de la placa termina en 1. Estamos atendiendo en 6 centros, que estos son Guamaní, Guajaló, Carapungo, Los Valles y San Isidro y La Florida. En ese sentido, los horarios son de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los días sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Y recuérdenos, existe una multa para quienes incumplan este calendario. ¿Cuál es la multa? Exactamente, es importante mencionar que el ciudadano debe asistir en el mes que le corresponde. Febrero es dígito 1, marzo dígito 2 y así sucesivamente. En noviembre 0 y en diciembre rezagados, pero evite la multa, debe asistir cuando le corresponde. Por lo tanto, si no asiste por alguna razón, en febrero el dígito 1, en marzo, por ejemplo, rige una multa de calendarización equivalente a $25. Evitemos la multa. Así es, amigos televidentes, y es por esto que les tenemos una nota para que usted conozca cómo debe realizar este proceso, sacar su turno y evitar las multas. Desde este 1 de febrero, los propietarios de vehículos particulares, transporte público y transporte comercial podrán acceder a los procesos de revisión técnica vehicular y matriculación en la capital. Según el último dígito de la placa, 1 por cada mes. Es obligatorio realizar la revisión técnica vehicular. Hemos empezado con normalidad, 8 de las mañanas se activaron los 6 centros de revisión. Los ciudadanos deben agendar un turno a través de la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito en www.emov.gov.es. Deben dar clic en la opción cita previa, seleccionar el tipo de servicio, trámite, placa y correo electrónico. Silvana Vallejo, directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, explicó que quienes hayan matriculado o realizado la revisión técnica vehicular en otro GAD deberán llenar un formulario y así evitar la multa que se les va a reflejar en el sistema. En ese sentido, le vamos a pedir que llene un formulario, adjuntar el documento PDF del documento que dice que aprobó en otro cantón. Nosotros verificamos y en un plazo de 72 horas le estaremos respondiendo. Quienes acudieron a este primer día de atención dijeron que el proceso en comparación con el 2022 fue más ágil. Fue más fácil y el turno fue más rápido porque el año anterior lo tomé como unas 3 semanas de anticipación. Logré tomar el turno, pero esta vez sí fue con solo un día. Manuela Bedón, Noticias 7. Y como pudieron observar, amigos televidentes, el turno se saca únicamente en línea y por favor estén pendientes en qué momento les toca matricular y hacer la revisión técnica vehicular para que no caigan en multas. Seguimos con más información. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Manuela Bedón por este completo informe y hay que estar pendientes del calendario para no incurrir en las multas tal como lo mencionó. Así es, y esperamos que este año ya entonces todo se normalice. Ustedes recordarán que el año pasado empezamos con la revisión técnica vehicular en julio porque no se encontraba la empresa que se hiciera cargo, digamos, de toda esta operación que requiere ahora la revisión técnica vehicular. Así que esperamos que no hayan mayores inconvenientes. Del año pasado fue un poco desastroso. Realmente, un caos, ¿no? Porque encima las multas sí llegaban, entonces la gente no podía hacer el proceso de revisión
pero sí había multa por no seguir con el calendario. Eso luego la AMT dijo que ya se había solventado. Ojalá entonces me sumo a tus palabras de que este año no haya inconvenientes y ya lo sabe, placa número 1, que termine el dígito 1 en su placa, tienen que ir desde febrero ya para los diferentes sitios. Son 6 centros de revisión. Incluso se puede hacer la revisión técnica vehicular sin que te toque, digamos, del mes. Es decir, si a mí me toca en noviembre, puedo ir antes, ¿verdad? Así que no deje todo para el último, por Y también favor. ojalá hayan hecho algo con las personas también que estaban afuera y se aprovechaban de quienes iban a hacer la revisión vehicular para estafarlos, ¿no? Esa era una de las denuncias que se hizo justamente el año pasado y bueno, ha sido recurrente porque yo he escuchado eso desde hace varios años y que eso es algo que sigue pasando. Bueno, y sobre todo aprovechándose de todos los inconvenientes que se presentaron. Yo creo que ahí se acrecentó también el tema de los tramitadores y todas estas irregularidades, pero hay turnos, así que hay que organizarse para continuar con el proceso. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Si cambiamos de tema, nos vamos de Quito, nos vamos del Ecuador al extranjero. Tenemos noticias internacionales, vamos con eso. 7:52, el Reino Unido enfrenta una masiva jornada de manifestaciones en que se reclaman mejoras salariales. 20.000 escuelas permanecerán cerradas por las protestas. Escuelas cerradas y trenes paralizados fueron los escenarios que se vivieron este miércoles 1 de febrero en Reino Unido, después de que varios trabajadores salieran a protestar a las calles de este país para exigir mejores salarios en el campo laboral. Hoy se llevó a cabo la mayor huelga en los últimos 10 años en Reino Unido, a la que llamaron Walkout Wednesday. Alrededor de 500.000 personas participaron de esta movilización. Aquí coincidieron maestros de educación primaria y secundaria, maquinistas, personal universitario, funcionarios de los ministerios, puertos y aeropuertos. Estamos pidiendo un aumento salarial a prueba de la inflación de 2 dígitos para evitar que el salario de los maestros se siga recortando este año. También queremos un reajuste salarial de los maestros a largo plazo, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de horas extra que se trabaja no son remuneradas. Más de 20.000 escuelas en Inglaterra y Gales fueron afectadas por el cierre de actividades tras el primero de 7 días de huelgas convocadas para febrero y marzo, mientras que funcionarios y departamentos del gobierno de Reino Unido detuvieron su actividad. 500.000 en huelga hoy significa que si eres maestro, maquinista, conferencista, funcionario público o trabajador de la salud, no mereces ser más pobre de lo que eras al final del año. En los últimos meses, Reino Unido ha vivido varias jornadas de paros. Sin embargo, la huelga de hoy fue la más importante por el número de personas y sectores que reunió, ante una inflación que lleva meses por encima del 10%. En Perú continúa el bloqueo político luego de que el Congreso aplazara una vez más el debate sobre el adelanto de las elecciones presidenciales. Conozca detalles de esta y otras noticias del mundo en el siguiente resumen. Y eso no se está debatiendo ahora. Que escuche toda la... Sin consenso, el Congreso peruano postergó nuevamente la sesión para decidir el adelanto de las elecciones para este año, con el fin de calmar las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. El Parlamento suspendió por tercera vez desde el viernes la sesión que se retomará hoy. Boluarte y el partido fujimorista de derecha, Fuerza Popular, defienden el adelanto de elecciones para apaciguar las protestas que han dejado más de 60 muertos desde que empezó la crisis del 7 de diciembre. Sin embargo, las bancadas de izquierda quieren que se incluya en ese proyecto un referendo sobre una asamblea constituyente. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que tendría capacidad para 40.000 pandilleros y cuya construcción comenzó en el contexto de un régimen de excepción, vigente desde marzo. En una cadena nacional de medios de comunicación, el gobierno de Bukele divulgó un video en el que se muestra al mandatario realizando un recorrido por la prisión, junto a un grupo de funcionarios. 63.000 miembros de pandillas permanecen hacinados en las cárceles salvadoreñas. Jair Bolsonaro quiere seguir activo en la política brasileña. Eso afirmó el expresidente durante un acto en la ciudad estadounidense de Orlando. Bolsonaro volvió a sembrar dudas sobre los resultados de las elecciones que perdió en octubre ante Luis Ignacio Lula da Silva. Específicamente dijo que mucha gente sigue conmocionada por lo ocurrido en los comicios y que al final se quedó con un signo de interrogación en la cabeza. El exmandatario viajó a Estados Unidos el 30 de diciembre, 2 días antes del final de su periodo de gobierno, y no asistió a la investidura de Lula.
La exgobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, anunciará oficialmente el próximo 15 de febrero sus aspiraciones a la candidatura presidencial republicana para las elecciones del 2024. Un miembro del círculo íntimo de Haley confirmó la información de que la política conservadora participará en el proceso de primarias del Partido Republicano. La exfuncionaria se convertirá así en la segunda aspirante republicana a la Casa Blanca, después de que lo hiciera su compañero de partido, Donald Trump. Bueno, estamos llegando a la parte final de Noticias 7 en esta mañana, primera edición. Tienes un dato también de un incendio en Guayaquil que se inició al final de la tarde ayer, Lauta, y todavía no finaliza, lamentablemente. Sí. Justamente, de hecho, producción, les acabo de enviar el video, no sé si lo podemos descargar y poner en este momento para que vean los amigos televidentes. En el sector del boliche, en una fábrica, hubo un incendio que comenzó la tarde de ayer, el miércoles, y ya llevan 12 horas y continúa. Inclusive, esto es en Durán, por cierto, la vía continúa cerrada. Está el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y también de Durán trabajando para intentar apagarlo. Más de 300 bomberos están en el punto tratando de apaciguar las llamas. No hay reporte de personas heridas, pero sí se han activado varias instituciones para controlar esta situación. ¿Me confirman si ya lo tenemos? Sí, esto es en una bodega de neumáticos de motos y bicicletas. Por eso la humareda es tan fuerte que se puede visualizar desde la ciudad de Guayaquil. ¿Tenemos el video, producción? Tome también las precauciones porque la calle alrededor del incendio que se está generando y que aún no se ha apagado hasta el día de hoy siguen cerradas, así que hay que tomar también las debidas precauciones. Y también hay que tener cuidado con la inhalación de este humo que puede generar afecciones en la salud. Son 12 horas que los bomberos están intentando apagar, así que entendemos que los trabajos seguirán continuando. Esperemos que en las próximas horas esto se solucione. Dicen que está el 90% controlado. Esto no necesariamente quiere decir que ya está apagado. Es decir, que los uniformados, digamos, del cuerpo de bomberos ya está ahí, está controlado, es decir, no se va a expandir, pero aún no está apagado. Sí. Bueno, y también hay que tener cuidado en esta zona de gran conflicto, la parte de Durán, que los amigos de lo ajeno no se hagan presentes en estos momentos y tomen ventaja de esta situación complicada que se está viviendo. Así que reiteramos, el kilómetro 5 de la vía Durán-El Boliche, con el sentido hacia Guayaquil, está inhabilitada, cerrada completamente mientras continúan las labores, y en nuestro noticiero estelar tendremos el reporte de qué fue lo que sucedió finalmente y esperemos que para entonces ya esté apagado. 600 hombres ahí. Mira, ahí ya tenemos entonces las imágenes. Esto fue la noche del día de ayer, en la tarde más o menos inició este incendio en una bodega de bicicletas y neumáticos y hasta el momento se tiene registro de control. Hay que destacar que los incendios en las fábricas, esta no es la primera en un largo tiempo. Se han presentado últimamente algunos de estos casos. ¿Qué está ocurriendo? ¿No están las seguridades apropiadas o qué hay detrás también? Ese es el tema. Inclusive hace poco en Quito hubo una fábrica de madera donde también fue lo mismo porque no se siguen los protocolos y son sitios industriales donde es fácil que alguna chispa, algo se encienda y puede provocar problemas, incendios de considerable magnitud y que pone principalmente en riesgo a las casas aledañas. No es en este caso específico, pero puede suceder. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Aquí finalizamos la primera edición de Noticias 7. Más información a partir de las 7 de la noche. Que tengan un excelente día. Buen día para todos.